Y bueno, también en general pues este estribo sí está muy dañado, como pueden ver. Pues sí hay que trabajar mucho más en este, porque del otro lado pues no tiene de hecho casi nada de problema. Entonces pues sí, nada más vamos a tener que trabajar de este lado. Ahorita les muestro el otro. Y como ven, pues este sí está en mejores condiciones o perfectamente, nada más hay que trabajarlo un poquito más, pero no está oxidado ni comido por el óxido, ¿va? Entonces pues sí, de ese lado, del otro lado del conductor es donde vamos a tener que trabajar más. Bueno, ok, entonces comenzamos con un nuevo vídeo. Ahora lo que voy a hacer, como les había comentado en el anterior, que voy a empezar a armar todo, los estribos, espejos, chapas, en general todo para que quede igual, como si estuviera ya 100% completo. Y aquí ya tengo el estribo. Lo que voy a tratar de hacer es de enderezar donde entra el gato original para levantar el carro y pues dejar lo mejor posible. Todavía no le voy a arreglar ahí, simplemente le vamos a refrescar las roscas que tiene para colocar el estribo. Y pues nada más sería ahí ahorita eso, lo vamos a hacer. Bueno, y para tratar de desdoblar esa parte de ahí, pues tengo mis manerales, a ver cuál le queda. Pues le vamos a dar unos jalones hasta que quede. Bueno, como pueden ver ya quedó más recorrido el estribo, pero se está yendo un poquito chueco. Hasta debería quedar más para acá, pero esto ya no lo voy a poder reparar porque está muy duro. Entonces yo creo que hasta que no empiece a reparar por abajo, ahorita les voy a mostrar cómo está. Ya lo vamos a poder quitar, darle unos golpecillos, arreglarlo y volverlo a soldar. Bueno, no sé si se alcance a ver, pero aquí pues está todo chueco. Acá abajo también. Entonces cuando ya reparemos el piso, porque está todo lleno de hoyos, podemos quitarle los puntos que tiene aquí y quitar toda la pieza y entonces darle golpes, doblarla, desdoblarla hasta que quede como debe de ser, ¿va? Entonces ahorita va a quedar así. Vamos a poner el estribo, le vamos a refrescar las roscas que tiene, por ejemplo esta de acá, la vamos a refrescar y le vamos a poner sus tornillos nuevos. Puta madre, pues qué mal plan. Aquí ya medio metí el estribo, pero los hoyos de abajo están separados o desfasados 1 centímetro, 1,5 centímetros. Entonces no se va a poder poner con los hoyos originales. Es lo malo de que ya no existen piezas originales. Entonces pues no están perfectamente hechos los hoyos. A ver si ahorita les puedo mostrar por abajo, pero no están dando los hoyos. Puta madre, no sé si se alcance a ver, pero por ejemplo en el último, donde estamos, es que no se alcanza a ver. No se alcanza a ver, pero pues créanme, aquí está el hoyo del estribo y hacia acá está el otro hoyo de donde viene la original. Entonces pues no está dando, no nos va a servir de nada haberle hecho esto de refrescarle las roscas, porque no están dando los hoyos. Creo que el único que da es el de allí, el de la salpicadera con el estribo, porque en el de atrás está como muy también un poquito muy desfasado, ¿va? Pero eso no tendría ningún problema. Y pues bueno, si lo vemos así, pues se ve muy bonito el estribo, no le queda muy bien, pero pues desafortunadamente pues no entran los hoyos. Entonces lo primero que vamos a hacer es tener que repararle la parte de ahí, poniéndole chapa nueva, para que posteriormente podamos ponerles unas tuercas de inserto, que se le llama, o rosca de inserto, para que se le vuelva a hacer la rosca, porque si no, de otra manera no va a entrar ahí. Pues bueno, como no ocupo... Bueno, no que no cupiera el estribo, porque queda perfectamente, pero los hoyos que extrae el estribo y los hoyos originales del auto pues no quedan. Entonces lo que voy a hacer es quitarle todo este pedazo hasta allá atrás, volverle a poner su chapa y hacerle los hoyos y meterle unos injertos para que tenga la rosca donde debe de caer con el estribo. Entonces ahorita voy a cortarle todo esto y vamos a sacar medidas de cuánto es lo que necesitamos de chapa, ¿vale?
Ok, ya corté toda la parte de abajo, me faltó la esquina de allá porque no llega el disco, ahorita se lo voy a cambiar por uno nuevo. Y pero aquí, para cortar ahí, necesito quitar la salpicadera porque no cabe la pulidora. Entonces la quito, abro la puerta y le cortamos por arriba y podremos sacar esa tira, ¿sale? Entonces ahorita voy a quitar la salpicadera. Bueno, aquí como pueden ver, pues sí está bien podrido. Ahí ya no tiene nada. Aquí le hicieron una reparación de todo esto, pero pues se la hicieron muy fea. Entonces esto sí lo vamos a quitar, este parche, y le vamos a hacer aquí sus nuevos parches. Regalarle las roscas porque pues todas están ya muy mal. Y pues la voy a seguir ahorita con esto. Entonces ya no me voy a entretener con lo de aquí porque ni siquiera ahorita lo vamos a hacer. Entonces lo que sí voy a hacer es terminar de cortar esta tira de aquí y soldársela. Bueno, ya quité lo más que se pudo de ahí abajo, pero creo que lo mejor para quitar la parte de arriba sería hacerle por aquí todo esto para poder quitar este pedazo, pero yo creo que lo mejor es quitar la puerta. Pero si recuerdan, de este lado tiene ese tumor, entonces lo que tengo que hacer es darle todo ese pegote y a ver si podemos quitar la puerta, ¿va? Para poderlo cortar sin tanto problema. Bueno, ya le quité todo lo que tenía aquí de pegote de soldadura, ya quedó libre. Ahora nada más hay que quitarle lo de acá, pero bueno, estoy con más calmita. Y aquí trae hasta un tornillo hexagonal, no sé ni por qué. Entonces ahorita voy a ver si puedo quitar las chapitas o las bisagras para quitar la puerta. ¿Dale? Entonces lo mejor sería si tuviera aquí hay un extractorcillo que saca el perno de aquí, pero no lo tengo. Vamos a ver si lo fabrico o lo consigo, ¿va? Lo que pase primero. Bueno, ya le quité los 5 tornillos que tiene, 3 y 2 abajo, pero me estoy dando cuenta que del otro lado tiene un tornillo aquí, que supongo que también debe de llevar aquí, pero pues obviamente aquí le soldaron. Entonces le voy a tener que rebajar aquí o cortar para ver si está metido o qué está pasando, porque no sale la puerta. Entonces yo siento que va a tener aquí el otro tornillo, ¿va? Entonces le quito, le descubro y vemos a ver si tiene el tornillo. Pues bueno, aquí parece que no tiene un tornillo. Yo creo que por la parte de atrás, como estaba con ese pegote de soldadura, se ha de haber pegado la puerta y no sale, porque yo no le veo ningún tornillo, como en la parte de la otra puerta que tiene allá. Esa sí tiene un tornillo. Entonces pues no sé, le voy a dar unos golpes por atrás para ver si se despega la puerta. Bueno, sí está, más bien ya la estaba cagando. Está mucho más abajo, no sé si se alcanza a ver ahí, pero ahí está el tornillo. Entonces hay que quitarle un poquito más de esto y sacarlo, porque si no vamos a echar a perder esto, ¿va? Entonces déjenme, le corto un poquito más y lo saco. Pues bueno, ya llevo un ratote dándole con el martillo y con el desarmador de golpe, y nomás no sale, no da vuelta, o sea, da vuelta y vuelta y vuelta, pero nomás no veo qué está pasando. Entonces voy a ver del otro lado, le voy a quitar este parche que tiene, que de todos modos no lo vamos a dejar, se lo vamos a quitar y ver si si podemos ver por qué está nada más dando vuelta, o si está podrido o algo así, para ver qué es la podemos hacer de solución, ¿va? Entonces le quito este parche.
bueno, sí está bien podridote de esta esquina. Y bueno, en general ya había visto que todas las esquinas sí están bien podridas. Las vamos a tener que trabajar mucho. Y pues aquí afortunadamente ni siquiera me acordé ni le medí. Pero hay que cuidar de esto, hay que hacerlos para allá los cables, pues el mazo de cables que va para el motor. Entonces aquí hay que tener cuidado. Afortunadamente no corté nada, entonces está bien. Pero ahí está el tornillo, que es ese de ahí, que no sé si se alcance a ver. Es el que está dando nada más vuelta y no sale. Entonces ahorita le voy a echar por ahí y afloja todo. Y a ver si ahorita se afloja y podemos quitar ahora sí ya la puerta. A huevo, ya como vieron, ya salió la puerta. Obviamente pues sí está bien podrido también esta parte de aquí. Sí sirvió de algo el que le echara el DW40 porque estaba súper pegado. Sí estaba saliendo con los golpes que le estaba dando, pero pues muy poquito, de a poquito. Entonces pues hay que echarle DW40. Ahora pues todo lo que salió de podrido, tenemos por aquí, salieron monedas viejas, que hay que ver de qué son. Un peso, o sea que ya me costó menos el carro. Y hasta un cepillo, peine de estos de viejo, ¿saben? Entonces pues ahorita le voy a seguir. Vamos a terminar de cortar esta parte de aquí. Y para empezar a ver cómo lo vamos a soldar. Y bueno, pues obviamente vamos a tener que volver a reparar todo esto. Y lo de acá. Y bueno, también como pueden ver pues está rota aquí la lámina. No sé si se vea, pero pues vamos a tener que soldársela otra vez. ¿Vale? Aquí le vamos a echar unos puntos, soldarlo para que quede bien otra vez reforzado esto. Como ven, si está súper podrido. Obviamente aquí en este trabajo hubiera sido lo mejor pues separar el caparazón, cambiarle la plancha, los tirantes. Yo sé perfectamente eso, pero no tengo ni el lugar, ni el espacio, ni cómo quitarlo. Entonces pues esto es a lo que puedo yo, ¿sale? Entonces lo que voy a hacer es, yo creo que aquí como le hacen muchos, le voy a meter primero un perfil de un PTR. Se lo vamos a meter y luego ya nada más le vamos a dar vista, yo creo, con un pedazo de lámina o algo para que quede bien reforzado y no esté así de débil, porque miren, ¿sale? Entonces ya lo sé, no va así, pero bueno, eso es a lo que yo puedo hacer ahorita, ¿sabes? Entonces pues hagamos esto. Bueno, voy a continuar con esto. Les voy a mostrar lo que es el recuento de los daños. Pues obviamente aquí está todo bien podrido. Hay que tratar de volver a hacer estas piezas, ponerle aquí su parche bien. Y por abajo, pues obviamente de igual manera pues está todo podrido, ¿sale? Entonces lo que voy a hacer es reemplazar esta pieza, que esta ya está pues suelta, prácticamente ya no lo agarra nada. Como pueden ver, de hecho aquí le quisieron poner una placa, pero pues sí, ya está muy madreado. Entonces voy a cortar esta tira así hasta el frente o por donde esté más sano y vamos a reemplazarlo. Vamos a meterle aquí un PTR para darle fortaleza y vamos a sacar estas que eran de la calefacción, que pues no, ya no tiene ningún sentido que estén así, ¿va? Entonces ahorita lo que voy a seguir haciendo, pues voy a despintar toda esta área de aquí para saber cuáles son los daños que tiene. Por ejemplo, aquí está mal, pero pues vamos a ver si oculta algo más por acá, ¿sale? Entonces voy a despintar y vamos a ver el resultado, a ver qué es lo que hay. Bueno, entonces ya terminé de quitarle todo lo que tenía aquí de pintura y del revestimiento que se le pone como tipo body. Y ahora sí podemos ver pues aquí los desperfectos, como este que está aquí. Hay que hacerle el corte de aquí, hay que arreglarle. Ese es uno de los más grandes, obviamente el que ya les había mostrado de acá. Y bueno, aquí está roto, acá,
Aquí, bueno, en general hay que darle una jalateada a toda esta parte para volverla a dejar en condiciones y pues soldarle ahí. Y bueno, lo que es la suspensión, esto no lo voy a hacer hasta tanto no lo quite y le pueda dar servicio a todo, cambiarle rótulas, amortiguadores, la barra de estabilidad, pues también arreglarla y todo, ¿va? Ah, y este chiquito de aquí, estos de aquí, ¿sale? Entonces, pues le voy a dar una lavada para poderle echar primer y que no se vaya a oxidar más de lo que estaba. Pues bueno, hasta aquí va a quedar este vídeo porque es exactamente lo mismo que se hizo en el vídeo pasado, que ya empezamos a echarle primer a todo el bochito. Entonces pues no tiene caso que se los vuelva a poner, ¿va? Entonces espero que les haya gustado este vídeo, que les haya servido de algo. Y si fue así, por favor suscríbanse, comenten, compartan, dejen el like a este vídeo para así llegar a más, ¿sale? Nos estamos viendo en el próximo, bye.